días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer corrió como pólvora la información que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en torno a varios mexicanos ligados desgraciadamente al negocio del narcotráfico. Uno de ellos es el popular cantante Julián Álvarez, quien el día de ayer, después de darse a conocer esta noticia, él inmediatamente a través de sus redes sociales dio a conocer que es falso, que él no tiene nada que ver con estos hombres de la mafia y que él se ha dedicado a trabajar durante muchos años para poder lograr algo. E incluso él habla que pues parte de su participación dentro de Banda MS fue lo que le dio la popularidad para llegar hoy en día a tener un lugar dentro del mundo de la música, así como económicamente estar mejor posicionado. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, tremendo escándalo el que se desató al darse a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informara que Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez han servido como testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández, situación por la cual inmediatamente el cantante y el futbolista desmintieron dicha situación para lavar su honor, ya que incluso les han congelado sus cuentas en Estados Unidos, además de retirarles la visa. Lo poco, lo mucho que tengo, me lo he ganado. Seguimos trabajando, yo me he dedicado a hacer música. Gracias, no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando. De nada, absolutamente tengo necesidad. Luego de que un diario de circulación nacional publicara que Sergio Mayer Mori no se hace cargo de su hija y Sergio Mayer, su papá, declarara que desde que su primogénito regresó de su retiro espiritual no ha tenido contacto con él, el ex Garibaldi subió a sus redes sociales un tierno video en donde se le ve en la regadera bañando a su pequeña nieta. Ya. Te amo. Ya. Dile Desgarrador es el video que subió a sus redes sociales la cantante Sinead O'Connor, en donde confiesa que sufre de trastorno bipolar y que en el pasado amenazó con quitarse la vida. If it was me, I'd be gone straight away back to my mom. Because I've walked this earth alone for 2 years now, as punishment for being mentally ill and being angry that nobody would take care of me. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los famosos. Ustedes no se pueden perder este extraordinario musical que se llama Josefa el Musical. Se está presentando todos los fines de semana ahí en el Teatro Hidalgo y hablan exactamente de la independencia, cuando está gestando todo el movimiento para la independencia de México. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron los actores y por qué nos invitan al Teatro Hidalgo? Chequen esto. A más de un mes de haberse estrenado Josefa el Musical, ha causado muy buena impresión entre el público, primero por el tema, pues habla de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, pieza importante para lograr la independencia de México. Este musical 100% mexicano les llevó una investigación de 4 años para lograr lo que hoy en día vemos en escena. Ellos sabrán ganarse el pan honradamente. Ahí platicamos con Jimena Pared, quien personifica a la corregidora. Pues aquí estamos en el Teatro Hidalgo dándole a esta historia que es nuestra historia, sin embargo está vista de una manera en que nunca la has visto, o sea, nunca la has presenciado, digamos. O sea, vamos a ver a los personajes vivir la historia y eso está increíble. No es una mujer viva que es valiente, pero que a fin de cuentas, como dices tú, también tiene como esta parte vulnerable que se puede ver. Por su parte, Manuel Landeta personifica a una de las personas encomendadas por parte del Vaticano y de España. Sí, yo represento a la institución de la Santa Inquisición, que no fue tan violenta en México, pero sí controló y por muchísimos años en México el derrotero de muchos destinos, ¿no? Entonces, pues a mí me toca hacer este personaje oscuro, siniestro, manipulador,
Asimismo, José Antonio López III le da vida al cura Hidalgo, caracterizado con otra imagen. Con este pelo poco convencional para el cura Hidalgo, pero la gente lo está aceptando de maravilla. La verdad estamos muy contentos porque pese a las dificultades para darnos a conocer y que venga la gente, todo el mundo que viene está respondiendo de manera increíble. Son gritos, aplausos, bravo, la gente llora. Creo que estamos muy satisfechos con este trabajo. La Calleja destruyó todo lo que había sobre Hidalgo. Entonces todos los retratos y todo esto son una reconstrucción de la pobre cabeza que quedó colgada en la lóndiga de Granaditas con el cuero cabelludo arrancado, que fue la tortura que le hicieron por traidor a la patria, ¿no? Entre otras cosas. Cabe destacar que dicha puesta en escena se presenta de viernes a domingo en el Teatro Hidalgo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y mucha es la oferta cultural que tiene la Ciudad de México para este fin de semana, motivo por el cual les preparamos este carrusel de cultura. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Chequen esto! Hoy en la cartelera cultural, este domingo 13 de agosto en el Laboratorio Arte Alameda, concluirá el periodo de exhibición de la muestra Theo Jansen, Asombrosas Criaturas, que ha sido visitada por más de 25,000 personas y que ha sido posible gracias al apoyo de Fundación Telefónica México. Integrada por 8 piezas, 6 de ellas consideradas por el propio Jansen como fósiles y 2 como criaturas activas, esta muestra brinda al espectador la oportunidad de explorar entre los cruces del arte y la ingeniería y de imaginar distintos mundos posibles. Además, a fin de que el público conozca de manera más detallada los procesos de trabajo de Theo Jansen y que pueda ser testigo del funcionamiento de las bestias de playa, el equipo de custodios del Laboratorio Arte Alameda lleva a cabo la reanimación de piezas con movimiento que forman parte de la exposición. Los horarios de activación son a las 12 y 16 horas. El domingo 13 se llevará a cabo una activación adicional a las 14 horas. El mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet y uno de los máximos exponentes de la danza clásica en la historia de México, volverá al Auditorio Nacional para presentar el espectáculo internacional Despertares 2017, el sábado 12 de agosto. El compositor alemán barroco Georg Philipp Telemann, considerado uno de los creadores más sobresalientes de la historia, será evocado por el cuarteto La Fontegara a 250 años de su muerte, el sábado 12 de agosto a las 19 horas en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico, como parte del ciclo Música Antigua que organiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. La entrada será gratuita. 21 Noticias, Berenice Ortiz.